Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Bienvenidos a este nuevo espacio de Radio Paz que producimos desde aquí, desde la ciudad de Miami. Y nosotros contentos y felices gracias a nuestro Señor Jesús y a la Santísima Virgen María de poder compartir con todos ustedes este espacio para evangelizar, para presentarles diferentes invitados especiales como el día de hoy, que definitivamente van a llenar nuestra alma y nuestro corazón. Hoy tenemos invitado al Padre Rodolfo Capalosa. Él es párroco de Santa Isabel de Hungría, en Buenos Aires, Argentina, y pues está de paso por estos días en nuestra ciudad porque ha sido invitado por la Arquidiócesis de Miami para ser parte de la presentación de un documental con motivo de lo nefasto sucedido en 1976, cuando 3 sacerdotes y 2 seminaristas perdieron la vida en San Patricio, en Argentina. Pues por estos días de San Patricio que celebramos, el arzobispo de la Arquidiócesis de Miami lo ha querido invitar, y aquí en Radio Paz nosotros pues no hemos querido dejar pasar de alto su compañía, su participación, su visita, Padre, y qué bueno que está con nosotros. Bienvenido, Padre. Para mí es una alegría estar con ustedes y poder compartir estos momentos. Somos interlocutores en la fe. Claro que sí, Padre. Bueno, bienvenido una vez más. Hoy hemos querido pues invitar al Padre Rodolfo porque pues a raíz de su visita y a raíz de estos hechos pues hemos querido hacer un programa a raíz del perdón, y juega un rol bien importante el tema del perdón a través de estos hechos, y por eso hemos querido invitar al Padre para que nos cuente acerca de esto. Padre, al igual que las familias que perdieron sus seres queridos en Argentina este 4 de julio en San Patricio, muchas otras personas también tuvieron pérdidas y han tenido pérdidas a lo largo de sus vidas. ¿Usted cree que las familias han podido, al pasar de los años, perdonar, han podido superar esta parte tan difícil en sus vidas? Por lo que conozco de las familias de los 5, yo creo que ellos han perdonado, ¿no? Los que vieron el video, una de las mamás, la mamá de Emilio, la señora de Barletti, ella le pedía a su hijo no tener odio en su corazón, ¿no? Yo creo que el perdón es un proceso difícil. El perdón no se da mágicamente en nuestra vida, y no es bueno que se dé mágicamente. El perdón no se da por decreto. El perdón no es simplemente olvidar. Porque cuando uno olvida por decreto, digamos, por voluntarismo, aquello que olvida queda en algún lugar de nuestro ser. Cuando uno tiene una herida y olvida la herida, el gran peligro es que la herida se infecte. Uno tiene que reconocer la herida, tiene que mirar la herida, tiene que ponerle nombre a la herida para poder curar esa herida. Por eso el primer paso del perdón es admitir el dolor, incluso los sentimientos negativos que se pueden haber suscitado, la bronca, el odio, el rencor, la ira, la sed de venganza. Son sentimientos humanos que uno tiene que reconocerlos para poder elaborarlos. En medio de la injusticia social que por esos días se vivía tanto en Argentina, ¿usted cree que fue mucho más difícil superar para todos los familiares esta parte? Yo creo que sí. Fue un tiempo de violencia muy grande, la década del 70 en Argentina, ¿no? Y estoy convencido que si no hay perdón, no va a haber paz. Pero no solo la paz en los vínculos, no va a haber paz en el corazón de los hombres, ¿no? Algunos confunden el perdón con impunidad. Y el perdón no es impunidad. El perdón no es negar la verdad, y mucho menos no permitir que la justicia actúe. Muy por el contrario, yo creo que la justicia tiene que actuar. Una sociedad cuenta con la justicia para preservar la sociedad. Y por eso, cuando se produce un asesinato, se produce un hecho delictivo, ese hecho tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. Una sociedad que no sanciona el mal termina siendo del mal lo cotidiano de la vida. Nos empezamos a acostumbrar al mal. En la educación de nuestros jóvenes, de nuestros chicos, tiene que verse claro de que el mal es sancionado. Ahora, sancionar el mal no es tener venganza. Dejar que la justicia actúe no significa hacerle a los demás lo que nos hicieron a nosotros, ni desearle a los demás el mal que el otro nos hizo. Uno tiene que administrar la justicia desde la libertad de espíritu, de decir, busco el bien de la sociedad. Y desde una dimensión cristiana, busco el bien hasta de aquellos que me hicieron el mal. Porque el compromiso del hombre
ese compromiso que lo hace persona, que lo hace libre, es el compromiso con el bien de los demás, ¿no? Cuando una persona configura su vida en responder mal por mal, se hace esclavo de los demás, se hace esclavo del mal y no es libre. A mí una vez me contaron un cuento de dos amigos que hacía muchos años que no se encontraban. Circunstancialmente se ven en la calle y se reconocen, se abrazan, hacía mucho tiempo que no se veían. Uno de ellos iba hacia el trabajo, por eso estaba medio apurado y dice, mira, acompáñame hasta que tome el colectivo, decimos nosotros, Sí. el bus. Y mientras vamos dialogando, nos contamos cómo está, bueno, y pasan por un kiosco a comprar el periódico, el diario. Este muchacho que va al trabajo le pide el diario al diariero, el diariero lo trata muy mal. El muchacho lo saluda, el diariero no lo saluda, el diariero le entrega de mal modo el diario, el muchacho le entrega bien el dinero, le agradece. Es decir, el muchacho actúa correctamente, pero el vendedor actúa de una manera muy agresiva. Y el compañero le dice, ¿vos siempre venís a comprar el periódico acá? Sí, le dice, siempre. ¿Pero él siempre te trata así tan mal? Sí, realmente una persona que tiene mal carácter, frecuentemente me trata mal. ¿Y vos lo tratás siempre bien, así como lo trataste ahora? Trato de tratarlo bien. Dice, yo no entiendo nada. ¿Por qué no vas a comprar el periódico habiendo tantos otros lugares, tenés que venir acá donde te tratan mal? ¿Y cómo podés tratarlo tan bien si él te trata tan mal? Y el muchacho le responde, mirá, yo no quiero que mis actitudes en la vida estén determinadas por las actitudes de los demás. El hombre libre es el que actúa por su convicción, por lo que cree que es bueno y no por la forma en que los demás actúan, ¿no? Entonces, el responder con odio al odio es hacerse esclavo del otro, hacerse esclavo del otro es no ser libre. Y por eso el perdón nos hace profundamente libres. El perdón. Y que vivimos además en una sociedad demasiado intolerante en todo. Por supuesto, una sociedad de reflejos en el mal, ¿no? de responder instintivamente. Padre, la iglesia durante esta época y propiamente la iglesia en Buenos Aires ayudó de alguna forma, o de qué forma mejor ayudó a las familias y a la comunidad en general a superar este duelo para tratar de acercarse a un perdón absoluto sobre lo sucedido. Viste que cuando hablamos de iglesia, hablamos de algo muy amplio, ¿no? La iglesia es el obispo, la iglesia son los sacerdotes, la iglesia son los laicos, las mujeres y hombres consagrados especialmente. Yo creo que hubo sectores de la iglesia que ayudó mucho, nos ayudó mucho, ¿no? Muchos laicos de la parroquia se han quedado con nosotros esa noche, nos han acompañado, muchos sacerdotes se han acercado, muchos obispos han comprendido el hecho, ¿no? Yo creo que una parte importante de la iglesia se comprometió con este hecho, ¿no? Y ayudó a las familias que estaban sufriendo esta herida tan grande, ¿no? Padre, esta fecha de San Patricio definitivamente se celebra en todo el mundo, pero definitivamente queda el trago amargo por lo sucedido en esta fecha y se recuerda con bastante dolor. ¿Va a llegar algún día en que se celebre y se recuerde esta fecha, pero con alegría de saber de que 5 hombres dieron su vida por Jesús? La fecha en realidad se recuerda el 4 de julio, que es el aniversario, ¿no? La fiesta de San Patricio es un poco independiente de esto, porque bueno, vivían en la parroquia de San Patricio, 2 de ellos eran de origen irlandés y la persona de Patricio dice mucho, ¿no? San Patricio dice mucho, pero en realidad no se identifica la fiesta de San Patricio con este hecho. Aquí hemos hecho el panel en la fiesta de San Patricio porque era el día también que el arzobispo tenía libre y porque el 4 de julio acá es otra fecha, la fecha de independencia, y además también creo que es periodo festivo, entonces, por eso, pero donde se recuerda siempre son los 4 de julio, ¿no? Y yo creo que se recuerda desde el dolor, por supuesto, pero cada vez el dolor se va transformando más en acción de gracias por la vida y por la entrega de ellos, ¿no? Y en celebración de la fe. Padre, dentro del documental presentado en San Patricio, aquí en la ciudad de Miami, se muestra un hecho que fue definitivamente y que es sorprendente, y es como una de las madres, antes de cerrar el cajón, le pide a su hijo que le dé la fuerza para perdonar por lo sucedido. ¿Cómo mira usted esto frente a la realidad del contexto de la ciudad? Y lo bien que hizo, porque
realmente yo te decía al comienzo que el primer paso para perdonar es reconocer la herida, ¿no? Pero no basta reconocer la herida y quedarse en la herida. Tenemos que pedirle la gracia a Dios de poder ser sanados de esa herida, ¿no? Y por eso esta madre que le pedía esto a su hijo estaba pidiendo la intercesión de su hijo, ¿no? Y realmente nuestros seres queridos que han partido son intercesores ante el Padre, ¿no? Y creo que tenemos que pedirle a Dios esa gracia. Mira, hay 3 cosas que nos ayudan mucho a perdonar. En primer lugar, ponernos en oración, pedir la gracia de Dios, porque es la acción de Dios en nuestra vida, y a la luz de esa gracia poder reconocer que si yo no perdono, yo no voy a ser feliz. Que el perdón tiene una relación directa con mi paz, con mi vida, con la plenitud de mi vida, y que el no perdonar es hacerme daño a mí mismo, ¿no? Puedo perdonar cuando con la gracia de Dios entiendo de que no soy Dios y que tengo que condenar los hechos. Este hecho fue un hecho brutal, fue un hecho incalificable. Las personas que realizaron este hecho y realizaron algo aborrecido por el Señor. Ahora, ¿quién puede ver el interior de estas personas, ¿no? ¿Quién soy yo para entrar en el corazón, en la mente? ¿Quién soy yo para saber cómo vivieron ellos su historia de vida y cómo esa historia de vida dejó huellas en ellos, ¿no? ¿Quién soy yo para ver hasta dónde va el pecado? Y cuando hablamos de pecado hablamos de una decisión libre de hacer el mal o de no hacer el bien. Y hasta dónde había un condicionamiento psicológico, patológico, social que los llevaron a hacer esto, ¿no? Solo Dios ve el corazón del otro y por eso solo Dios puede juzgar. Entonces uno perdona decir, bueno, yo condeno el hecho, pero no puedo juzgar el interior del otro, ¿no? Y en tercer lugar nos ayuda mucho a perdonar el ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Yo soy pecador y Dios perdona mi pecado. Él no tiene ninguna obligación de perdonarme, porque Él es el santo, es el inocente, no me debe nada. Y si Él que no me debe nada y que no tiene obligación de perdonarme me perdona, ¿cómo yo que le debo tanto a la humanidad y le debo tanto a Dios no voy a perdonar, ¿no? ¿Cómo yo que fui perdonado? Y el perdón de Dios es un perdón que quita toda culpa. Solo Dios puede perdonar de esa manera. Si Dios me libera siempre de la culpa, cuando yo me arrepiento y pido perdón, ¿cómo yo no voy a perdonar a mi hermano, ¿no? Entonces me parece que en oración son 3 aspectos, ¿no? El reconocer que el no perdonar me hace daño, el reconocer que no soy quien para jurar al otro y el reconocer que yo también soy pecador y fui perdonado, nos ayudan a elaborar el perdón, ¿no? El perdón es ponerme por encima de la situación, pero no por encima de una manera orgullosa, sino no dejar que la situación me atrape, no dejarme enredar por las redes del odio que terminan generando enfermedad espiritual y enfermedad corporal, ¿eh? El que no perdona se enferma. Se enferma y carga definitivamente sus espaldas con algo muy pesado. Es la acidez del alma, ¿no? Claro, muy bien. Estamos con el padre Rodolfo Capaloza, que nos acompaña por estos días en la ciudad de Miami. Estamos haciendo un programa especial sobre el perdón, con motivo de lo sucedido hace ya 37 años en Buenos Aires, Argentina, en San Patricio, cuando 5 personas, 3 sacerdotes y 2 seminaristas fueron vilmente asesinados. Ya regresamos con ustedes aquí en Radio Paz. No se muevan, estamos con ustedes en unos minutos. Y estamos con ustedes de regreso en este programa especial que produce Radio Paz de la Arquidiócesis de Miami con motivo del hecho sucedido en Buenos Aires, Argentina, hace 37 años en San Patricio, y estamos hablando precisamente del perdón, un tema bien interesante, y nos acompaña el padre Rodolfo Capaloza. Padre, hoy en nuestra sociedad, pues muchas madres y muchos padres
sufren lo mismo y están sufriendo de diferentes formas la muerte de sus hijos, las desapariciones forzosas. Y estamos hablando de realidades que se remontan a la realidad de lo que sucedió en la dictadura de Chile, o quizás el tema de narcotráfico y guerrilla en Colombia, o la guerra en El Salvador. Hoy, ¿qué le podríamos decir a todas esas familias en este importante tema del perdón, que de pronto aún no han superado esta parte? Es real, ¿no? Cuánto dolor en nuestra América Latina, en el Caribe, ¿no? Cuánto dolor fruto de la injusticia de los hombres, ¿no? Hay un dolor que es un dolor imposible de controlar. El pecado se ha introducido en la naturaleza humana y ha provocado enfermedades, catástrofes, y es muy difícil controlar todo eso, pero es un dolor que los hombres provocamos los unos contra los otros, ¿no? Fue el mensaje en el inicio, del pontificado del Papa Francisco, ¿no? Cuánto dolor hay en la humanidad. Y nosotros tenemos que consolar en el dolor. Y no consolar el dolor con un consuelo superficial. Consolar sabiendo que del mal Dios siempre saca el bien. Siempre saca el bien. Y por eso también nos ayuda a perdonar y a sanar heridas, ¿no? Esto que fue un mal en mi vida, Dios lo transforma en bien. Dios transforma el sufrimiento en gracia, ¿no? El sufrimiento me hace madurar, el sufrimiento me hace libre, el sufrimiento me ayuda a encontrarme con lo esencial de la vida, a valorar otras cosas de la vida. Y por eso muchas veces cuando hay cosas que nos cuesta perdonar, también son una invitación a ir elaborando interiormente ese hombre nuevo, esa mujer nueva que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y el perdón nos permite muchas veces poder dejar que la gracia de Dios actúe con más fuerza en nuestra vida. Pero en la línea de la superación del dolor, yo te diría, si Dios siempre del mal saca el bien, de la muerte saca la vida, ¿no? Estos seres queridos que hemos perdido, estas pérdidas físicas, que tenemos que llorar. Es interesante en el Evangelio cuando Jesús va al encuentro de Lázaro muerto. Él sabe que tiene el poder de darle vida y que le va a dar vida, y sin embargo llora. Y por eso no se trata de disimular el dolor, de negarlo por decreto. Hay que llorar a nuestros seres queridos. Junto con llorar a nuestros seres queridos, uno tiene que tener la paz interior que brota de la certeza que de la muerte Dios saca la vida. Y que la muerte no es la última palabra, que ellos viven en Cristo, que ellos participan de la resurrección de Jesucristo y que un día nos vamos a encontrar con Jesucristo y con ellos, ¿eh? Y cada vez que nos encontramos con Cristo en la oración, en la Eucaristía, nos encontramos con ellos que viven en Cristo, ¿no? Aquel que sufre, aquel que sufre la injusticia, Jesucristo se hace especialmente presente en su vida. Es un miembro amado del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, y un día nos vamos a encontrar cara a cara con ellos, ¿no? Vamos hacia el encuentro final. Padre, usted fue protagonista, por decirlo así, de los hechos sucedidos en San Patricio, en Argentina. ¿A usted le costó perdonar? Sí. Yo siempre me pregunté qué haría si me encontrara un día cara a cara con uno de los asesinos, ¿no? Y realmente me ha costado perdonar. Yo, por estructura de ser, mi debilidad es a veces reaccionar demasiado espontáneamente ante la injusticia, pero después con el tiempo generalmente no guardo rencores, ¿no? A veces hace también un poco a la estructura de personalidad de cada uno, pero ciertamente que me ha costado, y considero que cuando en otras circunstancias de la vida también me he sentido obligado a perdonar. A veces cuesta más, a mí por lo menos me cuesta más perdonar cuando la herida viene de un hermano en Cristo, ¿no? Cuando la herida viene de alguien que comparte tu misma fe, ¿no? Aquello del Salmo, eras tú mi amigo con quien compartíamos la mesa, compartíamos la intimidad, la oración. Eso cuesta mucho más todavía, ¿no? Pero ciertamente es gracia de Dios, hay que darle tiempo a Dios y hay que hacer el esfuerzo y hay que ponerse en manos de Dios, porque si no se da el perdón,
somos nosotros los que nos perjudicamos, ¿no? Y es el reino el que se perjudica. En medio de la injusticia social que pueden, digamos, estar pasando muchos de los países, propiamente en Latinoamérica, para una madre, para un padre que ha perdido un hijo por todos estos hechos de los cuales hemos hablado de manera violenta y de manera forzosa, ¿usted cree que le es fácil acercarse a ese llamado de Jesús de perdonar 70 veces 7? Yo creo que fácil no, pero no es imposible, ¿no? Porque cuando Dios pide algo, Dios da la gracia necesaria para poder realizarlo, ¿no? Nosotros podemos perdonar como Jesús perdonó, porque Jesús derramó sobre nosotros su Espíritu, ¿no? Y por eso el Espíritu de Dios actúa en nosotros. Yo pienso que el dolor de haber perdido un hijo es el dolor más grande que puede haber en la tierra, ¿no? Un hijo es fruto de las entrañas, y perderlo por un hecho de violencia mucho más todavía, ¿no? Hoy en día mismo en Argentina a veces, y pienso que también en otros países donde no hay una violencia política, sí hay una violencia delictiva, ¿no? Mucha gente muere porque es víctima de robos violentos, a veces los que roban están cegados por la droga, por el consumo de narcóticos, y el narcotráfico está provocando mucha muerte en Argentina y en América Latina, en el Caribe, ¿no? ¿Y cómo cuesta perdonar? ¿Cómo cuesta perdonar? Porque una cosa es un hecho que no se pudo evitar, otra cosa es un hecho que sale de las manos de los hombres, ¿no? Yo creo que en toda persona está la capacidad de perdonar, ¿no? Y no tenemos que alimentar el odio. Pero ya te digo, ¿no? El perdonar no significa decretar el perdón, hay que hacer un proceso. Y en eso la Iglesia tiene que dar su ayuda, y en eso nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros. Perdonar no tenemos que mirarlo como un mero mandamiento de Dios, un mandamiento externo a nosotros, ¿no? Cuando Dios nos invita a perdonar porque quiere que estemos en paz. Entonces tenemos que ayudar a estas madres del dolor a poder perdonar, lo cual no significa no buscar la justicia, ¿eh? Yo esto quiero insistirlo, ¿eh? El perdón no es aquí no pasó nada, el perdón no es negar la acción de los que tienen que investigar, el perdón no es impunidad, ¿eh? Tenemos que controlar el mal. Y creo que también ayuda mucho a perdonar el resignificar la vida. Es interesante, muchas madres que han perdido a sus hijos han formado asociaciones de ayudas a otra madre, ¿no? Entonces, el dolor se sana desde el amor. Solo se sana el que ayuda a sanar las heridas de los demás. Y por eso cuando una madre que ha perdido un hijo se une a otras mamás y se consuelan mutuamente y se ayudan mutuamente, están superando el dolor. Muy bien, y de ese proceso que usted hablaba para alcanzar el perdón, que no es definitivamente tan sencillo, es de lo que vamos a hablar en un momento. Vamos a una pausa muy breve y ya regresamos con todos ustedes acá en este programa de Radio Paz. Él siempre ha estado presente, en cada deseo, en cada tragedia y en cada triunfo. Él siempre ha estado aquí. Ahora es tiempo de estar presente para Él, y con nuestra ayuda usted puede lograr que sus días sean tan personales y confortables como lo ha sido sus vidas juntos. Visite catholichospice.org o llame al 800-533-3933. Y estamos de regreso con todos ustedes en este programa especial que produce Radio Paz acerca del perdón. Padre Rodolfo, hablábamos hace un momento antes de la pausa de ese proceso que hay que hacer en ese duelo para, por supuesto, lograr el perdón. ¿Cómo la Iglesia ayuda? ¿Cómo las parroquias ayudan permanentemente para que las familias que se congregan, las familias que se acercan en medio de tantos dolores de diferentes circunstancias, pueden empezar ese proceso? Bueno, yo creo que se está implementando en muchas parroquias la pastoral del duelo. Hay especialistas en este tema, sobre todo aquellos que acompañan a los enfermos, acompañan a gente en situación de accidentes. Me parece que ir organizando esta pastoral de acompañar a los otros en el dolor es importante. Y hay una atención sacerdotal muy cercana del dolor, ¿no? Muchas veces el sacerdote es llamado cuando hay alguien enfermo, es llamado a un velatorio. En Argentina se están implementando ahora en algunas parroquias lo que llamamos los cinerarios, que son lugares donde la gente puede depositar la ceniza de sus seres queridos, ¿no?
y son momentos importantes también para anunciar la resurrección, para transmitir el consuelo. Creo que es importante en la acción pastoral que la gente que sufre sea visitada por el párroco, por los sacerdotes y también por laicos, ¿no? Seguir a Jesucristo es formar parte de la iglesia, y la iglesia es comunidad. Y tenemos que estar más en comunidad cuando hay dolor, ¿no? Entonces tenemos que buscar que la gente que tiene dolor esté acompañada por una comunidad que se hace presente. Yo siempre digo, nadie le quita el dolor a nadie, porque el dolor del otro es el dolor del otro. Yo puedo entenderlo, pero no puedo ponerme en su lugar. Y no tengo el poder de quitarle el dolor. Sí tengo el poder de ayudar a suavizar ese dolor. Y tengo el poder de ser compañía en el dolor. Y tengo el poder de ayudar a iluminar ese dolor. Y por eso a superar el dolor. Padre, en la recta final del programa, ¿qué podríamos decirle a tantas familias que quizás no han perdonado, que quizás se encuentran en momentos difíciles y en un mundo que caminamos donde hay tanta intolerancia? Dos cosas. Una, lo que decía un gran obispo brasileño, don Helder Câmara, obispo de Recife. Él decía, hablaba de la espiral de la violencia, ¿no? Él decía, la violencia en América Latina comienza por situaciones de fuertes injusticias, a la cual se responde con violencia y a la cual muchas veces el Estado responde con violencia y se arma una espiral de violencia que nunca termina, ¿no? Y él decía, en un momento hay que cortar esta espiral de violencia. Y esta espiral de violencia se corta desde el convertir el dolor en trabajo por una justicia animada por el amor, por la búsqueda del bien del otro. Y lo segundo, yo les diría, miremos a María. La Virgen conoció muy de cerca el dolor. Perdió a su hijo. Y lo perdió de una manera muy violenta. Es decir, María es para las madres que han perdido a sus hijos, o a los padres que han perdido a sus hijos por la violencia, es un modelo, ¿no? Y ella sufrió, una espada le atravesó el corazón, era su hijo, ¿no? Pero ella estuvo ahí desde la fe, desde el dolor y desde la fe. Padre, muchas gracias por habernos acompañado, la verdad que de mucha alegría, de mucha riqueza sus palabras, y bueno, esperamos tenerlo muy pronto en un próximo programa para seguir desarrollando todos estos temas tan interesantes para nuestra iglesia y para nuestros fieles. Muy bien, muchas gracias a ustedes, y esto nos enriquece a todos porque digo ahora lo que dije al comienzo, somos interlocutores en la fe y nos ayudamos unos a otros a crecer en la fe. En el tema del perdón, con el padre Rodolfo Capalosa, quien es párroco en Santa Isabel de Hungría, en Buenos Aires, Argentina. Y muy seguramente lo vamos a tener en otro próximo programa con uno de estos apasionantes temas que tanto enriquece a nuestra iglesia, tanto nos enriquece a cada uno de nosotros. Dios lo bendiga y nos vemos en un próximo programa.